Bueno, entonces estamos hablando de algunos de los reactivos usados en las preparaciones magistrales y habíamos dicho que entonces era necesario conocer las características anatómicas y fisiológicas del lugar de aplicación, sobre todo si hablamos de terapia tópica. Entonces hablamos de que había preparaciones líquidas, que consisten en preparaciones líquidas en agua o en alcohol, indicadas para lesiones inflamatorias. Preparaciones semilíquidas consisten en suspensiones de sólidos en líquido como agua o alcohol, lociones o sólidos en aceite que se llaman linimentos. ¿Listo? Habíamos hablado entonces, estábamos hablando un poco sobre el tipo de preparaciones magistrales que se daban con las preparaciones semilíquidas. Entonces hablamos de preparaciones antipruriginosas como la calamina, para, digamos, preparaciones antiacné, ¿sí? Donde se emplean, por ejemplo, combinaciones de ácido retinoico más eritromicina o ácido retinoico y hidroquinona, ¿sí? Entonces también hablamos, por ejemplo, de preparaciones despigmentantes, de preparaciones antisolares. Es necesario que ustedes revisen específicamente qué tipo de reactivos se pueden emplear en ese tipo de preparaciones. También esa información está en su módulo, entonces ustedes tienen que revisar de su módulo con respecto a esto, pues qué tipo de reactivos se dan, porque pues muchos de ellos emplean, por ejemplo, sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas, pero muchas de ellas son sustancias orgánicas. Eh, por ejemplo, en las preparaciones semilíquidas también están los queratolíticos, por ejemplo, donde se emplea muchísimo el ácido salicílico, es una sustancia orgánica, el alquitrán de hulla, la urea, todas estas son sustancias de tipo, digamos, orgánico. ¿Listo? Mm, digamos que muchos de los reactivos empleados en preparaciones en preparaciones magistrales, tienen que tener en cuenta que uno de los, digamos, solventes que se emplea casi en el 100% de las preparaciones magistrales que son de tipo semi-líquido o líquido, pues es el agua. Y el agua puede tener distintas características. Hay agua que es destilada, hay agua ionizada, hay agua con grado USP, y cada una de esas aguas tiene unas características específicas que es necesario pues que obviamente sepamos de conocimiento previo pues qué significado tienen, porque pues obviamente en ellas se van a hacer nuestras preparaciones y pues obviamente dependiendo de la preparación en la cual se vaya a emplear pues vamos a requerir un tipo de agua en específico. Entonces, digamos, en casi todas las preparaciones va a ser necesario describir o más bien saber qué características tiene el agua grado USP. ¿Listo? Eh, del agua, por ejemplo, del agua para inyección también tenemos que tener unas características específicas. ¿Listo? Otros de los, digamos, de los reactivos empleados o muy empleados son los aceites. Entonces, entre ellos el aceite de olivo. De los ácidos se emplea mucho el ácido benzoico, el ácido acético, el ácido cítrico, el ácido salicílico. De las sales se emplea mucho el acetato de aluminio. De los óxidos es muy nombrado el óxido de zinc y la vaselina. Entonces, muchos de estos reactivos entonces los podemos clasificar como excipientes, como bases, o en los cuales radica, por ejemplo, el principio activo de un preparado magistral. Entonces, eso digamos que va a ser nuestra siguiente parte a tener en cuenta. Entonces, es importante que revisen que un excipiente son aquellos acompañantes de la formulación que ayudan a darle características, digo, características acorde a la forma farmacéutica y los objetivos terapéuticos que nosotros necesitamos alcanzar. Entonces, de estos excipientes, entonces muchos de los reactivos se clasifican dentro de esta, digamos, clasificación inherente que se le da dentro del preparado magistral a ciertas sustancias.
Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los excipientes? Entonces, es facilitar la administración del principio activo, mejorar la biodisponibilidad del principio activo, asegurar la estabilidad y, en consecuencia, la conservación hasta la fecha de utilización del preparado magistral. ¿Listo? ¿Qué es una base? Entonces, son aquellos acompañantes de la formulación que son el soporte o vehículo donde encontramos el o los principios activos de un medicamento que le ayudan a dar las características deseadas sin cumplir un efecto farmacológico. Entonces, excipientes nosotros encontramos gran cantidad de estos compuestos diversos afines, que son antioxidantes, conservantes, modificadores de pH, colorantes, saborizantes, diluyentes, aglutinantes, agentes de emulsión, para emulsiones. Por ejemplo, acabamos de observar el agua es un diluyente. Vimos por ahí la palabra ácido salicílico. Esos son generalmente puede ser un principio activo, sobre todo cuando lo utilizamos en despigmentantes o productos de limpieza para la piel, colorantes. Bueno, hay distintos tipos de sustancias que es necesario revisar, ¿cierto? Y cuál es su función dentro del preparado magistral. De los antioxidantes son sustancias capaces de inhibir la oxidación que puede ser agregada con este propósito a productos farmacéuticos expuestos, por ejemplo, cuando nada más destapamos un preparado magistral ya está expuesto al oxígeno presente en el medio ambiente. Entonces, el antioxidante es capaz de inhibir cualquier proceso de oxidación que se dé por efectos de esto. Conservantes son una sustancia que previene o inhibe el crecimiento bacteriano. Los modificadores de pH son sustancias capaces de ajustar el pH de un medio o base con el propósito de brindar estabilidad a la fórmula farmacéutica. Los colorantes son sustancias que tienen como propósito dar un mejor aspecto al producto farmacéutico, igual que los saborizantes que generalmente enmascaran o mejoran el sabor de un producto farmacéutico. De los diluentes son sustancias capaces de digamos, de completar o dar volumen a los principios activos que contiene una fórmula farmacéutica en específico. Las bases normalmente se usan como vehículos para algunas fórmulas farmacéuticas específicas, como por ejemplo las pomadas, cremas, ungüentos, lociones o productos homeopáticos, entre otros. Pueden ser de las siguientes categorías de acuerdo a la lipofilicidad. Entonces son algunas bases hidrocarbonadas, que son oleosas, como la vaselina blanca, la pomada blanca. Generalmente son emolientes, oclusivas, no lavables con agua porque son hidrofóbicas y son untuosas. ¿Listo? Las bases anhidras, entonces generalmente son vaselina hidrofílica o lanolina anhidra, son emolientes, oclusivas, absorben el agua, son anhidras y untuosas. Las bases de absorción tipo WO, como la lanolina y las bases cosméticas, son emolientes, oclusivas, contienen agua, algunas absorben agua adicional y son untuosas. Si ustedes no entienden mucho el término de emolientes y oclusivas, los invito a revisar su módulo en las páginas 117 y 118 para que lean un poco sobre estos dos términos. Bases emulsificadas con agua, como la pomada hidrofílica, son lavables con agua, son untuosas, pueden ser diluidas con agua y no son oclusivas. Bases hidrosolubles, como la pomada de propilenglicol, usualmente anhidras, hidrosolubles y lavables. No untuosas, no oclusivas y no tienen lípidos. ¿Listo? Están las bases alcohólicas como elixires, algunos productos homeopáticos, que son combinaciones de etanol, agua en diferentes proporciones, se usa especialmente para solubilizar principios activos de difícil solución y adicional a la función del diluyente del vehículo funciona como preservante. ¿Listo? Les dejo, por ejemplo, este ejercicio que es importante que lo discutamos a través del foro. En este ejercicio nosotros encontramos, digamos que un producto como el alteplase, y de ese alteplase está constituido por L-arginina, ácido fosfórico y polisorbato 80. Entonces es necesario que ustedes digamos que
me digan qué tipo de reactivo está ahí presente. Si es el eluyente, si es una recipiente, o si es una base, o si es el principio activo. Entonces les dejo este ejercicio y va a ser el ejercicio que discutamos a través del foro esta semana. Porque este ejercicio es muy parecido a los ejercicios que ustedes tendrán que desarrollar a través de sus actividades o su parcial. Entonces es importante que ustedes revisen este ejercicio.